Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Eh, por favor, si me permites compartir pantalla para poder hacer una presentación. Y Sí, 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 se gracias, permitió. muy amable. Entonces, bueno, el día de hoy, más que una, digamos, clase en la cual se exponga solamente el tema, vamos a comentar y también conversar con ustedes sobre un tema relacionado al procedimiento administrativo, ya en función a su etapa, digamos, de cierre, de culminación. Vamos a hablar de las formas de conclusión del procedimiento administrativo, ¿no? Que vamos a tener, digamos, formas, si queremos llamar naturales de conclusión del procedimiento, pero también tenemos formas atípicas o formas excepcionales, si queremos llamar, para la conclusión del mismo. No siempre el procedimiento administrativo termina con la vía regular, que es la emisión de el objeto natural del procedimiento, que es la emisión de un acto administrativo. También hay esquemas en los cuales ese procedimiento puede, como consecuencia de inactividad del administrado o la decisión formalizada expresamente del administrado, concluir, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un desistimiento de la pretensión o del procedimiento con los efectos diferentes que tiene, ya sea de la pretensión o o del procedimiento, este tipo de desistimiento, o la figura del abandono, o también la propia inactividad de la administración para emitir el pronunciamiento, el acto administrativo, en el plazo correspondiente. Y entonces vamos a encontrar diversas formas en realidad de conclusión del procedimiento, desde la forma regular hasta estas formas, digamos, diferenciadas, atípicas, que van a depender mucho de la actuación del administrado o inacción del administrado y también de la inactividad de la administración, sin perjuicio también de la posibilidad de, en algunos casos, formas convencionales también de terminación del procedimiento por acuerdo, en algunos casos previsibles o factibles entre las partes que forman parte de un procedimiento administrativo. Entonces, como decíamos, poner fin al procedimiento administrativo, evidentemente lo usual van a ser las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, sobre el pedido de licencia, sobre el otorgamiento de un beneficio, de una beca, de una autorización, de un registro, sobre el pronunciamiento sobre la existencia o no de una sanción administrativa, una responsabilidad como consecuente una sanción, son formas que concluyen el procedimiento sobre un tema de fondo, resuelven el fondo del asunto puesto en conocimiento de la administración. Pero también el silencio administrativo, una figura tantas veces mencionada en sus dos manifestaciones, tanto en positivo como en negativo, van a concluir también el procedimiento administrativo en el caso que agoten esta vía administrativa. Estamos hablando de una instancia única o una doble instancia en el cual se da esta figura del silencio, concluye la vía administrativa. El desistimiento que ya mencionaba, la declaración de abandono, sobre todo de la actuación por parte del administrador, la inactividad de parte del administrador al respecto, y los acuerdos adoptados como consecuencia de transiliación o transacción, mecanismos de carácter convencional que tienen por objeto poner fin al procedimiento. Y también, incluso, podemos considerar dentro de esas formas de conclusión del procedimiento el caso particular de la petición graciable. Ustedes saben que en el marco del derecho de petición administrativa, que reconoce la ley del procedimiento administrativo general, uno de los mecanismos también, aparte de hacer solicitudes en interés individual, como puede ser, por ejemplo, yo requerir la licencia de funcionamiento de mi establecimiento, o en interés de la colectividad, por ejemplo, en relación a intereses públicos colectivos, como es el medio ambiente o la seguridad ciudadana, o temas de acceso a la información, o de participación ciudadana, o temas vinculados a denuncias, o a otro tipo de pedidos a la administración, tenemos la petición graciable, el pedido de gracia, ¿no? Ustedes han escuchado muchas veces un pedido de gracia, ¿no? Un indulto, por ejemplo. En este caso también, en esta manifestación, pues, del pedido derecho de petición, cuando concedes, cuando prestas efectivamente lo pedido por el administrado en este pedido de gracia, pues va a concluir también el procedimiento. Eh, y también pueden poner fin al procedimiento
La resolución que así declare concluyó el procedimiento por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento. Este supuesto se convierte en una causal más de carácter residual, que incluye diversos supuestos de naturaleza heterogénea, que son variados. Eh, este caso, evidentemente, no se pronuncia sobre el fondo del asunto y puede tener como justificación para ese tipo de determinación por causas sobrevenidas situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, como la muerte, por ejemplo, o la extinción de las personas jurídicas, en caso de la muerte de la persona natural, el administrado fallece, pues el procedimiento ya no tiene objeto continuarlo, salvo pues que hubiera terceros también legitimados que pudieran continuar con el procedimiento. Eh, o la imposibilidad sobrevenida del objeto del procedimiento, ya no hay el objeto sobre el cual recae, ¿no? El bien, el terreno, la actividad, ya no está permitida, por ejemplo, por la ley, el objeto del procedimiento ya no tiene razón de ser pronunciarse respecto al mismo. O la remoción de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento, o la entidad pierde competencia, hay un cambio legal y la entidad ya no es la competente para pronunciarse sobre esa materia. Entonces, ya el procedimiento concluye por esa situación sobrevenida. Eh, Vamos a entrar al detalle de cada uno de estos esquemas de conclusión del procedimiento. Y en principio vamos a partir de un esquema, digamos, no usual, pero factible totalmente, permitido en el marco del procedimiento administrativo, que son las formas convencionales de conclusión del procedimiento. En el derecho administrativo en general se ha considerado la necesidad de la regulación de mecanismos convencionales como conciliación, como transacción extrajudicial, a través de acuerdos entre la administración y los administrados o entre estos administrados como tales, entre sí, cuando tienen una controversia. Se busca en general facilitar la solución consensual de la controversia a partir de una pretensión que se formuló, un interés determinado, sin tener que esperar que el órgano administrativo emita una resolución de carácter definitivo. Y permite además una definición más lógica, un adecuado equilibrio de ser factible entre intereses privados e intereses públicos. Esto es parte de lo que se denomina también en varios esquemas como una administración concertada, que permite buscar una armonía entre intereses generales y los intereses particulares que están a cargo de los administrados que elevan esos intereses particulares ante la administración pública. Ya no se impone acá la decisión, sino que se pretende una solución acordada con el administrado, incluso en algunos procedimientos bilaterales, ¿no? Porque las formas convencionales son sobre todo utilizadas en los llamados procedimientos trilaterales, en que hay dos partes, dos administrados, por ejemplo, un usuario y una empresa prestadora de servicios públicos, que acuden ante la administración para que ésta sea la que defina la controversia en un procedimiento trilateral. En esos casos es muy común recurrir a estos mecanismos convencionales de culminación del procedimiento. Eh, Entonces, de hecho, en algunos ordenamientos específicos, sobre todo sectoriales, prevén ese tipo de acuerdos convencionales. Por ejemplo, el pago de una multa o el reconocimiento de algunos casos de la infracción, o en naturaleza ambiental, por ejemplo, o en el tema de su salud también tienen algunos esquemas de determinación convencional. El acuerdo por el cual se pone fin a un procedimiento siempre tiene que ser acorde, evidentemente, al ordenamiento jurídico. Los derechos respecto a los cuales se concilia, se transa en este procedimiento, en este esquema, tienen que ser de libre disposición. Y dicho acuerdo no puede perjudicar derechos de terceros, ni menos aún el interés general. Aquí hay que diferenciar entre la conciliación y la transacción. La conciliación se va a definir como un acuerdo normalmente que pone fin a la controversia en calidad de una solución final a la que llegan las partes en conflicto. La transacción, en cambio, implica más un intercambio de prestaciones. Yo doy, tú das, cedemos mutuamente para poner fin a un conflicto. Incluso la conciliación requiere muchas veces la participación de un funcionario específicamente denominado conciliador,
que hace viable, factible el esquema de conciliación y le otorga un valor público a este acuerdo. La transacción, en cambio, no requiere necesariamente la participación del funcionario para que ésta tenga valor. Ambos mecanismos en sí generan la efecto concreto de concluir la controversia de manera definitiva, ¿no? Porque es así han convenido, así acuerdan, en este caso, las partes. Esto, como les digo, sobre todo lo encontramos a nivel bilateral muy pocas veces contemplado, sí en procedimientos trilaterales en los cuales la administración actúa como dirimente, como encargada de resolver una controversia, y en ese contexto las partes pueden comunicar a la administración que efectivamente han llegado a ese tipo de acuerdos convencionales con los cuales el procedimiento concluye, salvo que hubiera, reitero, derechos de terceros que están involucrados también en este procedimiento, respecto a lo cual esos terceros sigan invocando la continuación del procedimiento en el sentido que se les afecta, o la administración de oficio también considere que de iniciativa propia, pues estima necesario continuar con el procedimiento, porque hay aspectos que deben seguir siendo evaluados. Hay un interés público en juego que requiere ser todavía analizado, verificado, y como tal no puede dejar todavía únicamente en manos de los administrados la definición de esta situación. Por lo tanto, la administración de oficio decide continuar, en este caso, con el procedimiento sin perjuicio del acuerdo que han llegado las partes al respecto. Esto es en relación a las formas convencionales de terminación del procedimiento administrativo. Luego vamos a encontrar lo clásico, que es el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sobre aquellos aspectos en los cuales la administración emite lo que corresponde usualmente de vía regular, que es el acto administrativo final. Va a ser el mecanismo normal de terminación del procedimiento administrativo. Lo esperable es que todo procedimiento culmine con un procedimiento administrativo, con un acto administrativo, que resuelva lo atendido, lo pedido por el administrado, ya sea de forma favorable o desfavorable, pero que se pronuncie sobre el fondo. La materia controvertida, la incertidumbre jurídica, es resuelta por la autoridad administrativa competente. Y en este caso, eso va a implicar un deber de la autoridad administrativa. Cuando vemos los deberes de la autoridad administrativa a lo largo del procedimiento, uno de ellos fundamentales es resolver el fondo del asunto, pronunciarse dentro del plazo previsto. Porque si no se pronuncia dentro del plazo contemplado, vamos a tener justamente la presencia de otro esquema de terminación del procedimiento, que es justamente el silencio administrativo, que también vamos a referirnos al respecto en la parte final. Entonces, aquí, este contenido de la resolución final, que es el mecanismo, el continente donde se refleja el instrumento usualmente llamado resolución administrativa, donde va a estar contemplado este acto administrativo, donde va a estar incluido ese acto administrativo como tal. Y así encontramos pues que la resolución que pone fin al procedimiento tiene que cumplir evidentemente con los requisitos del acto administrativo, es decir, objeto lícito, procedimiento regular, competencia del órgano que lo emite, objeto como tal lícito que decíamos, finalidad pública que debe contemplar todo acto administrativo como tal. Y además, la motivación, que es otro de los requisitos esenciales del acto administrativo, debe basarse en la actuación, en las actuaciones probatorias que se han llevado a cabo durante el desarrollo del procedimiento, durante la fase sobre todo probatoria e instructiva del procedimiento. La resolución va a contener este acto administrativo y que va a pronunciarse, se entiende, sobre el fondo de la materia controvertida. El acto administrativo no necesariamente, ojo, se tiene que encontrar en una resolución, aunque es la vía, digamos, usual en la cual se va a canalizar ese acto administrativo, sino también
puede encontrarse en una carta, en un oficio, incluso en un memorando, sin contar los casos de actos administrativos presuntos, que también es otra figura que es factible darse al respecto. Por otro lado, en los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución que se pronuncia sobre el fondo tiene que ser congruente con lo pedido, con el petitorio formulado por este. Y además, esto opera sin perjuicio de las potestades que tiene la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento si se cumplen los requisitos que habiliten a realizar ello. Esto implica que, por ejemplo, para que la administración pueda emitir un acto de gravamen en contra del administrado, que obviamente no ha sido el objeto de lo que buscaba el administrado inicialmente, pues esto tiene que hacerlo efectivo en otro procedimiento, no en el mismo procedimiento que el administrado inició para obtener algún tipo de beneficio o reconocimiento de un derecho, porque ese no era el objeto de lo que estaba buscando. Y en este caso, hay que tener en cuenta las limitaciones que existen para el empleo también de la facultad revocatoria, como facultad excepcional que tienen las entidades para revocar actos administrativos, sobre todo favorables a los administrados. También, en otros supuestos, que son los procedimientos de oficio, en este caso, porque hay procedimientos iniciados a pedido de parte, como ustedes saben, en que yo busco la satisfacción de un derecho o un interés que considero legítimo que debe ser reconocido por parte de la administración pública. Y por otro lado, encontramos los procedimientos de oficio, en que la administración ha iniciado justamente por propia decisión motivada un procedimiento administrativo. Y en este caso, debe entenderse también que la resolución final tiene que ser congruente con los supuestos de hecho que habilitaron a la administración a que inicie ese procedimiento de oficio. Y la resolución también debe ser concordante con los fines perseguidos por la autoridad para dar inicio a ese procedimiento de esta naturaleza. El clásico procedimiento de oficio puede ser los procedimientos sancionadores que buscan justamente obtener algún tipo de gravamen respecto al administrado. Podrían terminar en una sanción administrativa, en una imposición de una obligación. Y eso tiene que ser coherente tanto por las razones que motivaron iniciar ese procedimiento y de lo actuado en el mismo. Y aquí es clave para este acto final, para esta resolución que se pronuncia sobre el fondo del asunto, que haya la debida congruencia. Este principio de congruencia, pues efectivamente tiene de naturaleza distinta a lo que se da en el ámbito jurisdiccional. En el proceso judicial, el juez debe pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones señaladas, pero únicamente respecto de estas pretensiones. En el proceso judicial no se permite en consecuencia la emisión de resoluciones que estén debajo de lo pedido o fuera de lo pedido, porque el juez se encuentra vinculado de manera directa a las pretensiones de las partes. Ahora bien, en el procedimiento administrativo general, es posible que la autoridad administrativa se pronuncie adicionalmente sobre hechos no previstos en la solicitud inicial. ¿Y esto por qué? Puede hablar sobre hechos no referidos en la solicitud inicial. Si estos fueron de conocimiento de la autoridad y se hicieron también de conocimiento del administrado, con el fin de que éste evidentemente pueda ejercer su derecho de contradicción, de defensa, aportando las pruebas que estime pertinentes. Lo que ocurre es que la administración, la autoridad administrativa, no se encuentra vinculada, a diferencia del juez, de manera rígida a lo que plantean las partes, porque debe resolver todas las cuestiones que vayan surgiendo durante el procedimiento, durante la fase instructiva, aun cuando no hayan sido propuestas por el administrado. Esto por las implicancias que tiene también el principio de verdad material. Hay que resolver de manera integral todo lo que se presente, tiene que verificarlo, analizarlo y pronunciarse al respecto. Y aunque la ley no lo señala expresamente, los hechos adicionales que no estaban en la solicitud inicial
deben tener relación con aquellos que sí han sido señalados en la misma, de tal manera que hay unos límites objetivos del procedimiento. Los hechos nuevos que se presenten que no tengan relación con la pretensión del administrado deben implicar el inicio de un nuevo procedimiento administrativo, si existen las condiciones que lo habilitan para iniciar ese nuevo procedimiento. Hay que tener en cuenta de que el acto administrativo final debe satisfacer intereses generales, siempre, que en principio no podría someterse el arbitrio de los administrados como personas particulares. Esto no implica privar del necesario derecho de defensa como parte del debido procedimiento del administrado, buscando ese equilibrio ahí en la balanza entre las potestades administrativas que definen el interés general y los intereses particulares que se involucran, que se vinculan, que requieren un pronunciamiento de parte de la administración pública correspondiente. Otra figura que concluye el procedimiento, ya no sobre el fondo, ya no como decisión de la administración pública, es el desistimiento del administrado. Este desistimiento implica la conclusión del procedimiento por decisión expresa del administrado, sin que exista pronunciamiento respecto del fondo de lo que es materia del procedimiento administrativo por parte de la autoridad administrativa competente. Lo considera esta forma una forma anormal de conclusión del procedimiento administrativo. En este caso, el desistimiento se diferencia claramente del abandono, que también vamos a mencionar, que opera básicamente por la inactividad del administrado. Simplemente el administrado deja de hacer algo. Aquí sí hay algo expreso que se promueve por parte del administrado, que es el desistimiento. Y además, también se diferencia los silencios administrativos o de la caducidad, también aplicable al procedimiento, que funcionan ante la inactividad, en este caso no del administrado, sino de la administración. El desistimiento va a operar siempre, y hay que tenerlo muy presente, como resultado de la voluntad del administrado, porque convenir a su derecho este desistimiento. Y además debe distinguirse el desistimiento de la nulidad, sea de oficio o sea este resultado de la resolución de un recurso administrativo, donde dentro del recurso de apelación, de reconsideración o de revisión inclusive, puede haberse planteado la pretensión de nulidad. Porque mientras el desistimiento como tal permite mantener la validez de los actos administrativos emitidos, los mismos quedan sin efecto, los mismos que quedan sin efecto, la nulidad arrastra la de los actos que también contienen el vicio que dio origen a la nulidad, ¿no? Como efecto que tiene el alcance de la nulidad emitida respecto a un acto administrativo. Y hay que diferenciar, como les decía, el desistimiento del procedimiento del desistimiento de la pretensión. Van a tener efectos diferentes. Estos dos tipos de desistimientos al final van a tener como consecuencia poner fin al procedimiento. En eso concuerdan, en eso son similares. Pero por un lado, el desistimiento del procedimiento va a importar la culminación del mismo, pero no va a impedir que luego otro posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento, que más adelante la misma solicitud de licencia, la misma solicitud de autorización, de permiso sea formulada en otro nuevo procedimiento. Ese ya culminó, pero puede reactivar o iniciar un nuevo procedimiento, en realidad, con la misma pretensión, porque yo me desistí en ese momento solamente de continuar con ese procedimiento. Y por otro lado, se reconocerá también el llamado desistimiento de la pretensión, que impedirá, ese sí, promover otro procedimiento con el mismo objeto, con la misma causa. Ya no voy a pedir la misma solicitud sobre o esa licencia, sobre ese mismo bien, o ese permiso, porque ya me desistí de la pretensión misma ante la administración pública.
ya no puedo ir con el mismo objeto, con la misma causa, acudir a la administración y activar otro procedimiento similar. En este caso, debe entenderse que solo puede haber desistimiento de la pretensión respecto a derechos de libre disposición. En particular, sobre todo, los de índole patrimonial. No puede renunciarse, por ejemplo, a los derechos laborales. Es por eso que se considera que el desistimiento de la pretensión es un acto que no resulta ser enteramente libre. Tiene limitaciones en función a las materias sobre las que puedo o no desistirme. Es necesario señalar que el desistimiento solo afectará a quienes lo hubieran formulado. En consecuencia, el desistimiento no puede afectar a los terceros administrados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el desistimiento en determinadas circunstancias podría favorecer a ciertos terceros a los que pudiese afectar negativamente la resolución que pudiera haberse dado si el administrado no se hubiera desistido. Entonces, el que el administrado se desista, pues ya no va a haber un pronunciamiento que les pueda generar algún tipo de afectación negativa. Ya la administración no se va a pronunciar al respecto como consecuencia de este desistimiento que se ha formulado. Y hay determinadas formas, mecanismos, medios para realizar ese desistimiento. Tiene que haber determinadas condiciones para que éste sea acogido y recogido, atendido por la administración. Se podrá hacer por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y alcance. Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, y si el desistimiento se realiza en representación de otro administrado, es requerido poder especial, indicando expresamente que ese acto está comprendido dentro de los actos para los cuales fue conferido ese poder correspondiente. Y asimismo, tiene que señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento, porque como hemos visto, los efectos son diferentes. Y se presume, si es que no se ha precisado en la comunicación que se efectúa ante la administración, se va a presumir que se trata de un desistimiento de la pretensión, perdón, del procedimiento, dejando a salvo la posibilidad de que el administrado acuda nuevamente ante la administración, formulando esa misma pretensión en otro procedimiento. Se deja a salvo esa pretensión del administrado en caso de duda. Este desistimiento se puede realizar, como señaló la modificación del año 2017, en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final, esta resolución que hemos visto que es la forma de terminación normal del procedimiento, antes de esa resolución final que agote la vía administrativa, lo cual incluso es aplicable a los procedimientos trilaterales. La autoridad, en este caso, va a aceptar de plano el desistimiento y declarar concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, estos insten su continuación luego de haber sido notificado del desistimiento formulado por el administrado. De eso es, impulsen esos terceros interesados que el procedimiento continúe. Y también cabe la posibilidad que aún habiendo recibido la comunicación del desistimiento del administrado, la autoridad pueda continuar de oficio el procedimiento, si el análisis de los hechos considera que podrían estar se afectando justamente intereses de terceros o incluso, lo cual es salvaguarda de lo que debe hacer la administración, esta acción que se ha generado a partir del inicio de ese procedimiento involucra el interés general.
Y en ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento únicamente a ese interesado y continuará el procedimiento hasta su culminación. Esta disposición tiene por finalidad impedir que el desistimiento genere perjuicios más allá del ejercicio del derecho de petición. Y es una manifestación adicional de la necesidad de equilibrio que siempre debe buscarse en la medida de lo posible entre intereses particulares y el interés general que debe tutelar en el marco de las relaciones que rige el derecho administrativo, como son el procedimiento administrativo, que son las figuras, instituciones básicas del derecho administrativo. Y también cabe hacer referencia al abandono. Y aquí hablamos de la inactividad del administrado. Y hay que tenerlo en cuenta también en relación a los supuestos en que aplica este abandono, con lo cual hay que tener cuidado su aplicación para no perjudicar al administrado. De la misma manera que el administrado no debe perjudicarse de la inactividad de la administración, para lo cual existe la figura de los silencios, por ejemplo, la administración tampoco se busca que se afecte por la inactividad del administrado. Por esto, en los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido, que produzca su paralización por la inactividad del administrado por más de 30 días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del procedimiento. Esto implica que el abandono no puede generarse por el solo transcurso del tiempo, ni por la inactividad de la administración, porque en este caso hablamos del silencio administrativo, que es otra figura. Y el plazo del abandono guarda correspondencia con el que la administración tiene para resolver el procedimiento. Es necesario que esta resolución que declare el abandono tiene que ser notificada y puede ser materia de recursos correspondientes si no estás de acuerdo con esa resolución. Esto implica que la resolución señalada pone fin al procedimiento, la resolución que declara el abandono, pero sin pronunciarse sobre el fondo. Este abandono, al generar efectos similares al del desistimiento del proceso, no impide el inicio de un procedimiento administrativo posterior con la misma pretensión. Tiene el efecto, así como hablábamos del desistimiento del procedimiento, que no implica que luego el administrado que se declaró en abandono ese procedimiento puede iniciar otro procedimiento similar más adelante. Y este abandono también tiene algunos efectos limitados, dado que la administración tiene la obligación de impulsar de oficio el procedimiento. Recuerden eso, el principio de impulso de oficio que caracteriza, que rige el procedimiento administrativo, entre otros principios que ya conocemos como eficacia, informalismo, verdad material, etcétera. En especial porque resulta de interés público la resolución de toda solicitud presentada a instancia de parte ante la administración pública. En este contexto, cuando hablamos del vínculo entre impulso de oficio y el abandono, si es que, por ejemplo, un documento específico establecido por el TUPA, el Texto Único de Procedimiento Administrativo General, por ejemplo, no posee el valor probatorio debido, la autoridad administrativa debe solicitar al administrado el documento pertinente, únicamente si es que la misma administración por sí misma no puede corregir esa deficiencia. En este caso, si es que el administrado no cumple debidamente con esta situación, con esta actuación que se le requiere, cuya solicitud más bien es excepcional, porque normalmente se entiende que la administración es la mejor preparada, habilitada para conseguir esa información. Esta deberá ser declarada infundada, sin que la administración debe esperar que el administrado cumpla con la misma luego de un plazo suficientemente prudencial, al que se encuentra debidamente establecido en la ley. Ahora, dado que el principio de impulso de oficio
surge de la concepción de interés general que está presente siempre, involucrado detrás del procedimiento administrativo, el abandono en la práctica debería proceder únicamente cuando el procedimiento que se está tramitando no contiene justamente una materia muy particular, muy patrimonial del administrado, que no se encuentra involucrado ese interés general. Y eso limitaría bastante en la práctica la aplicación de esta figura del abandono. Porque todos los procedimientos, siempre, incluidos los de oficio, los y a pedido de parte sobre todo, entrañan un componente ineludible de interés general. Y también vinculación entre este abandono y la figura de la verdad material, el principio de verdad material. Porque si la autoridad administrativa, como consecuencia de la verdad material, debe lograr la verdad de los hechos, más allá de la verdad formal, para confirmar, para satisfacer esa verdad material y tener todos los elementos que le van a permitir motivar su decisión, esto no debería depender, lograr esa verdad de los hechos, de trámite alguno a ser realizado por el administrado, sino más bien de la actuación probatoria de la administración, la cual es decidida de oficio. En un procedimiento administrativo, la carga de la prueba corresponde básicamente a la autoridad administrativa, a diferencia del proceso judicial, que básicamente la carga corresponde a quien afirma un hecho, a las partes que afirma un hecho. Y en este caso, pues, es difícil que la autoridad prescinda de esa actividad probatoria de oficio, de esa búsqueda de la verdad material, para decidir respecto de lo solicitado. Pues justamente está obligada a hacer todo lo necesario para obtener la información que requiere en el marco de un procedimiento que va a resolver. Y también hay un papel, un vínculo que tiene el abandono con la figura de los recursos de reconsideración. Como ustedes recuerdan o si han visto en el caso de los recursos administrativos, un rol que cumple el recurso de reconsideración es permitir a la autoridad administrativa volver a analizar, a revisar el expediente sobre el cual se pronunció ya inicialmente, a través de la actuación de una nueva prueba, que es un requisito para presentar un recurso de reconsideración, que perfectamente podría ser esa prueba nueva la actuación que el administrado no cumplió durante la instancia previa, durante el momento en que resolvió esa misma autoridad. Este recurso de reconsideración, sin embargo, también hay que tener en cuenta, es susceptible de ser empleado precisamente en aquellos casos en los que la autoridad administrativa ha declarado improcedente o infundada una pretensión, una solicitud del administrado, por el incumplimiento por parte de este de una actuación a su cargo, que precisamente sería aquella que habría permitido a la referida autoridad de tener ese elemento, esa información, pronunciarse a favor del administrado. El administrado obtendría el derecho perseguido a través de su solicitud inicial mediante esa nueva prueba que presenta a través del recurso de reconsideración, que sustenta su recurso, sin que el procedimiento se haya visto perjudicado por el incumplimiento o por la omisión en la que incurrió el administrado en esa fase inicial. Sobre este punto vamos a volver en su momento al tratarse de los recursos administrativos y también hay que tener en cuenta la figura del abandono y la caducidad. La caducidad es entendida normalmente como un mecanismo de conclusión de procedimientos administrativos iniciados de oficio ante el transcurso de determinado plazo establecido sin que la administración efectivamente, en este caso, se pronuncie ante la inactividad de la misma. Y en este caso, esa inactividad de parte de la administración va a conllevar que efectivamente
este vínculo en relación a la administración, únicamente la caducidad puede darse usualmente en procedimientos de oficio, que son responsabilidad de la misma administración, en las cuales puede darse justamente resoluciones de carácter de consecuencias gravosas para el administrado. Dado que en los procedimientos, usualmente a pedido de parte, el régimen aplicable ante la inactividad de la administración es el de silencios administrativos. La ley de procedimiento administrativo general no regulaba anteriormente expresamente la caducidad, sino en supuestos muy puntuales, como podía ser el procedimiento sancionador. Es el típico procedimiento de oficio. En este caso señalaba que el cómputo del plazo de prescripción se reanudaba si el trámite del procedimiento sancionador se mantenía paralizado por más de 25 días hábiles, por causa que no era atribuible, imputable al administrado. Sin embargo, la administración hay que recordar que no puede tener facultad de tramitar, de conducir procedimientos de manera indefinida, sino que más bien debe establecer mecanismos de sanción ante la inactividad administrativa, que permitan incentivar justamente a los funcionarios a cargo de los procedimientos a resolver en los plazos debidos. Si bien es cierto, el silencio administrativo es un medio de protección frente a la inactividad formal de la administración, debe tenerse en cuenta que el mismo es únicamente aplicable a los procedimientos iniciados a instancia de parte y no respecto a los procedimientos de oficio. Por eso es que, a partir del año 2017, se incorporó expresamente la caducidad a fin de que se aplique sobre todo a los procedimientos administrativos sancionadores. Habla de plazos de 9 meses, extendible hasta 3 meses más, excepcionalmente, debiendo justificar el órgano competente esa ampliación de plazo de manera sustentada. Y hemos dejado también como mecanismo de conclusión factible dentro del procedimiento, dentro del esquema en que pueda haber una falta de pronunciamiento de la administración, el silencio administrativo, con sus dos manifestaciones tradicionales, que es el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. En primer lugar, el silencio administrativo, en general, es el mecanismo de control de la inactividad administrativa, porque establece la posibilidad de otorgar efectos jurídicos a la falta de pronunciamiento de la autoridad administrativa en el plazo establecido para ello. Y esto puede implicar la denegatoria de lo solicitado en el caso de la aplicación del silencio administrativo negativo o la concesión de lo solicitado en el caso del silencio administrativo positivo. El silencio administrativo funciona siempre como una garantía a favor del administrado. Inclusive, sobre todo en el negativo, le va a otorgar esta facultad de ser quien active el efecto jurídico de ese silencio negativo en mérito a la decisión. ¿Hasta cuándo espera o cuándo quiere hacer efectivo el silencio negativo a su favor? En el caso del silencio administrativo positivo, que debería ser, o se entiende de acuerdo a nuestra ley del procedimiento como la regla general, pues este silencio administrativo positivo va a implicar sobre todo la aplicación por el transcurso del tiempo varios efectos. La falta de pronunciamiento ante el derecho de petición del administrado en el plazo oportuno va a configurar un acto administrativo presunto, un acto administrativo presuntamente favorable al administrado, porque lo fija así el ordenamiento jurídico. Y también tiene un efecto, digamos, transversal o residual, que es simplificar procedimientos administrativos, permitiendo un acercamiento más eficiente de los particulares a la administración. En general, la razón de ser de la simplificación administrativa está en reducir
los pasos a seguir, la complejidad de las intervenciones administrativas que limitan a veces de manera desproporcionada o injustificada la actividad de los ciudadanos y también de las empresas. En ese sentido, el silencio administrativo se convierte en la regla dentro del ordenamiento jurídico administrativo. Y esto ha tenido una evolución en el tiempo que ha conllevado a consolidar una regulación en materia de silencios administrativos, estableciendo supuestos en los cuales se aplica esta figura ante la falta de respuesta de la administración. Todos los procedimientos en general son de instancia de parte a iniciativa del administrado, en el cual efectivamente no están sujetos a silencio administrativo negativo, que sería la excepción señalada de manera taxativa también en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Se establece también que se encuentra sometido a silencio positivo los recursos administrativos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio negativo en una primera instancia. Como constancia, básicamente, de la aplicación del silencio positivo respecto a lo solicitado por el administrado, basta el cargo de recepción, la fecha precisa donde se recibe, y eso va a acreditar que la administración recibió el pedido de la solicitud del administrado a partir del momento en el cual empezó al día siguiente a contarse los plazos. Y esto va a tener efectos específicos. Como ya decíamos, en principio, es un acto que se presume, porque es el mecanismo que genera, un acto ficto favorable al administrado. Esos efectos del silencio administrativo, la petición del administrado en concreto, se considera aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento correspondiente. Y aquí ya no es necesario expedir ningún documento más. No es necesario que la administración emita un acto administrativo ratificando ese acto obtenido por silencio positivo. Basta solamente la verificación del cumplimiento de plazos. Transcurrido el plazo establecido o máximo, se configurará el figura del silencio positivo. Y esto tampoco implica o ya no genera la obligación de realizar la posterior fiscalización, que siempre puede hacer respecto a todo procedimiento administrativo, a la información, las declaraciones e información presentada por el administrado. La fiscalización posterior, en particular, sobre todo de aquellos casos que se han aplicado al silencio positivo, porque no ha habido al menos una manifestación expresa de que se verificó todos los requisitos correspondientes. Y eso podría llevar incluso a la nulidad de ese acto ficto resultante. Este acto presunto o acto ficto que se otorga el silencio positivo ya genera que la administración no podría resolver posteriormente negando el administrado lo solicitado, ni menos revocar el silencio administrativo positivo que se ha generado. Y en el caso también de los recursos, también se ha dado una evolución. Se encuentran sometidos a silencio administrativo positivo los recursos cuestionados destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. Si bien esta disposición corrige lo que estaba previsto inicialmente en la ley, en la famosa ley del silencio administrativo, la ley 29060, al no señalar qué pasa con los recursos que se dirigían a impugnar un acto administrativo desestimatorio, dado que hay que interpretar siempre las normas a favor del administrado en aplicación del principio de informalismo, debemos entender que todos los recursos se encuentran sometidos a silencio administrativo positivo, no solo aquellos que provienen de silencio administrativo negativo previo, teniendo en cuenta además que se someten a este silencio negativo
aquellos procedimientos no sometidos como tal al silencio administrativo positivo. En este caso, hay que tener en cuenta también que la figura del silencio administrativo positivo ha ido evolucionando como la tendencia natural en el orden de la administración pública, hacia una mayor facilidad, agilidad ante los administrados. En algunos casos pidiendo excepcionalmente la aplicación de una declaración jurada, más que todo para oponer ante terceros los efectos del silencio administrativo positivo, si es que lo consideran pertinente los administrados, de manera complementaria ante la propia entidad que configuró esta aprobación ficticia, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o ante terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de esta declaración jurada prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o del trámite que se haya iniciado. No podemos obviar las responsabilidades. O sea, evidentemente aquí hay un incumplimiento de plazos. Y también no se puede negar el efecto del silencio administrativo positivo, la eficacia conferida a favor del administrado por la configuración del silencio administrativo positivo. Esto evidentemente ya es la naturaleza del procedimiento haberlo definido así, con la aplicación del silencio administrativo positivo. Y por otro lado, tendremos el silencio administrativo negativo, que va a operar también ante la figura de la inactividad de la administración, permitiendo al administrado considerar que su solicitud ha sido rechazada. En tal sentido, el silencio administrativo negativo pretende ser un paliativo a la inacción de la entidad, habilitando la interposición de los recursos respectivos. O ya de haberse agotado la vía administrativa, con ese recurso, con ese silencio administrativo negativo, la iniciación del proceso contencioso administrativo si así lo estima el administrado demandante. Pero, ojo, hay que tener en cuenta que el administrado puede esperar también la respuesta de la administración. Ese es el efecto, digamos, más trascendente. Yo puedo esperar la respuesta o acogerme al silencio administrativo negativo. Ahora bien, dada su naturaleza de garantía a favor del administrado, el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para la impugnación de ese acto cual se presume desfavorable. Es la protección del administrado contra la inactividad o la omisión de la administración pública, que afectando su derecho a resolver, su deber de resolver, funcionando solamente como una ficción procesal. No es un acto presunto, sino básicamente es una habilitación a favor del administrado. Tú puedes esperar, optar por la aplicación del silencio o esperar más días a que la administración se pronuncie. Y como en la figura de los silencios administrativos ha ido evolucionando, como decíamos, la regla es que el silencio se aplica, el negativo se aplica de manera excepcional. Ha tenido una evolución en el sentido de que la regla de aplicación del silencio administrativo en los procedimientos, sobre todo de evaluación previa, y la excepción son los procedimientos que se sujetan al silencio administrativo negativo, a supuestos determinados taxativamente. Ahora, cuando vemos esos bienes jurídicos que están protegidos o que lo deja la legislación a la aplicación del silencio administrativo negativo, pues evidentemente vemos que no son tan pocos en realidad en la práctica. Va a aplicarse el silencio administrativo negativo como regla en aquellos casos en los cuales se afecte el interés general, que es un concepto bastante amplio, se incide en materias como la salud,
como el medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional, el patrimonio de la nación, patrimonio cultural. Si bien esta figura debe aplicarse de manera restrictiva, de manera excepcional, y la enumeración de estos bienes jurídicos no generan por sí mismos la aplicación del silencio administrativo negativo, sino hay que verlos en correlato con si hay un interés general que sea susceptible por ser afectado de manera directa. Esta incorporación de supuestos, que no son pocos y que no son de poca magnitud tampoco, pues en la práctica da que aún muchas materias están sujetas a estos ámbitos regulados o tratados bajo la figura del silencio administrativo negativo. Y además, también hay que tener en cuenta la aplicación en procedimientos específicos. Al establecerse que el silencio administrativo negativo es también pertinente en procedimientos de promoción de inversión privada, trilaterales, que hemos conversado, procedimientos de inscripción registral, aquellos que generan una obligación de dar o hacer a cargo del Estado, en las autorizaciones para operar casinos de juego, máquinas tragamonedas, lo cual va a operar siempre que se afecte además significativamente el interés público. Se han ido incorporando esos procedimientos, esas materias específicas que no se encontraban en la redacción original de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y su inclusión se ha ido justificando en las atribuciones que estos procedimientos otorgan a los particulares, así como su importancia en materia económica, por lo que se considera pertinente que aplique el silencio administrativo negativo. Por ejemplo, los procedimientos trilaterales se consideraba inicialmente aplicar el silencio administrativo positivo, pero esto podría perjudicar al reclamado en perjuicio del reclamante. Son las figuras que funcionan en este tipo de procedimiento trilateral, una vez generada esa inactividad formal de la administración. De hecho, en la redacción original de la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo consignaba como un supuesto de aplicación del silencio administrativo negativo, pero sin someterlo al requisito además condicional de la aplicación de la afectación al interés general. Esto ha aparecido luego con la Ley de Silencio Administrativo, con la posterior reforma de la Ley del Procedimiento Administrativo General, sometido también al requisito de la afectación al interés general. Los procedimientos de inscripción registral, que se encontraban consignados en la norma también de manera previa, pero incluidos entre los supuestos absolutos a los que se le aplica el silencio administrativo negativo, sin que se requiera la afectación al interés general. En general, el transcurso del plazo, sin que se haya producido la inscripción, sin que se haya procedido a la misma, genera la posibilidad de asumir que la misma ha sido denegada, sin perjuicio de las responsabilidades que genere esto a nivel del órgano correspondiente que se encarga de escribir. También, como decíamos, los procedimientos en los que se genera obligación de dar o hacer a cargo del Estado, se ha entendido que no puede someterse a silencio administrativo positivo un procedimiento en el que se pretende una actuación material de dar del Estado, puesto que este silencio está pensado más en un dejar de hacer de la administración. El caso de casinos, juegos y máquinas tragamonedas casi no requiere mayor comentario. Ese es un nivel particularmente de interés general involucrado en esta materia. Y como tal, estos procedimientos normalmente están sometidos al silencio administrativo negativo, siempre concordando con una afectación significativa al interés general. Y hay que tener en cuenta que la calificación excepcional de determinados procedimientos del silencio negativo se produce en la norma de creación o de modificación del procedimiento administrativo. Tiene que sustentarse técnica y legalmente su calificación
en la exposición de motivos de la citada norma, en la que debe precisarse la afectación al interés público y la incidencia en alguno de los bienes jurídicos que hemos comentado previamente. Y también cabe mencionar la determinación de procedimientos. Actualmente se ha dado todo un rol que tiene la PCM en esta materia de calificación de procedimientos, de homologación de procedimientos, ya sea de silencio positivo o también de la figura de los silencios negativos, con la justificación debida, con decreto supremo, podrán señalarse los procedimientos especiales que requieran una tramitación distinta a la prevista en la ley. Y esto implica que este decreto supremo, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en las que, por afectar significativamente el interés público, corresponde la aplicación del silencio administrativo negativo. Entonces, esto, si bien tiene que tratarse de manera excepcional, tiene que sustentarse la calificación diferente que sustente efectivamente la aplicación de esta figura de regulación siempre excepcional. Es lo que no debe perderse este esquema de excepcional, pensando siempre a favor de una garantía del administrado que la inactividad no perjudique a los mismos. Ahora bien, esta regulación excepcional no debe perder de vista los efectos concretos del silencio administrativo negativo. Va a ser la habilitación al administrado de la interposición de recursos administrativos o de las acciones judiciales pertinentes dependiendo en qué momento se encuentre el procedimiento administrativo, según corresponda. Si es que la autoridad administrativa no se ha pronunciado dentro del plazo máximo previsto por la norma correspondiente. En tal caso, el administrado está habilitado para actuar como si se le hubiese denegado lo solicitado. Este silencio administrativo negativo va a operar en los procedimientos de evaluación previa expresamente señalados que mencionamos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Si bien la tendencia es a preferir el silencio administrativo positivo, restringiendo el silencio administrativo negativo a situaciones taxativamente enumeradas, el silencio mecanismo como tal, ya sea positivo, resulta ser o negativo, un mecanismo que busca tutelar el derecho de petición. Y aun cuando opera el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, a diferencia del silencio positivo en el cual ya decae esa obligación de resolver porque ya se aplicó ese acto ficto, ese acto presunto que decíamos. Bajo responsabilidad tiene esa obligación de responder hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido ya a conocimiento de una autoridad jurisdiccional, le llega la notificación de la demanda contenciosa o la del recurso de apelación, por ejemplo, que ha presentado el administrado o reconciliación que ha presentado el administrado. Entonces ya asume que ya el administrado ha considerado optar por el silencio negativo como una figura para impugnar. Y dada su naturaleza a favor del administrado, el silencio administrativo negativo obviamente no inicia el cómputo de los plazos ni términos para la impugnación. No empiezan a contarse 15 días para interponer su recurso de reconciliación o apelación. Porque el silencio administrativo, en general, recordemos, es la protección del administrado contra la inactividad o la omisión de la administración, que es la que afecta su deber de resolver, no ha cumplido con su deber de resolver y no está actuando en correlato con el derecho de petición que tiene el administrado. El silencio administrativo negativo es una ficción procesal, no es un acto administrativo presunto como el silencio positivo. El silencio positivo genera automáticamente el cómputo, evidentemente, automáticamente genera a favor del administrado. El silencio administrativo negativo es una mera presunción, una ficción procesal, no un acto administrativo presunto. Y también hay que tener en cuenta determinados casos específicos. Por ejemplo, en el Código Tributario
establece que cuando se formula una reclamación ante la administración tributaria y ésta no notifique su decisión en los plazos previstos, el interesado puede considerar desestimada su reclamación, pudiendo interponer apelación ante el superior jerárquico, tratado de una reclamación, y la decisión debería ser adoptada por un órgano sometido a jerarquía, o más bien interponer apelación ante el tribunal fiscal, se trata de una reclamación, y la decisión debe ser adoptada por un órgano respecto del cual puede recurrirse directamente ante el tribunal fiscal. Y también tenemos el caso de la normativa de transparencia y acceso a la información pública. También, que efectivamente preceptúa por un lado que de no mediar respuesta a la solicitud de información pública en el plazo previsto por la norma, el solicitante puede considerar denegado su pedido, lo cual se aplicaría a un supuesto de silencio administrativo negativo. Sin embargo, la norma también establece que, tanto en el caso de la denegatoria expresa, como ante la ausencia de respuesta de pronunciamiento en el plazo establecido, el solicitante debe tener un plazo no mayor de 15 días para interponer recursos de apelación, lo cual sería una especie de contradicción, en el sentido que le da un plazo, aunque haya ausencia de pronunciamiento, porque el silencio administrativo negativo no debería empezar a contarse plazo, no genera transcurso de plazo. Yo me encuentro habilitado a esperar, como decíamos, si quiero 20 días más, 30 días más, la respuesta expresa de la administración hasta que no resuelvan la misma. Y en tal caso, hasta que yo no reciba la respuesta, mantiene la administración, como decíamos, la obligación de resolver, hasta que yo decida, amparándome en la habilitación que me da el silencio negativo, optar por aplicar el mismo y interponer recursos o presentar la demanda contenciosa, si fuera el caso, si estuviéramos en última instancia, correspondiente. Bien, eh, creo que vamos a ir cerrando hasta aquí la ponencia. Si hay, como veo, algunas inquietudes, vamos comentándolas por ahí, por favor, también Dayan, Edwin, y Sí, a ver, con eso vamos, sí, a ver, comentando sobre esos se temas. los comento las preguntas. Tenemos, por decir, donde primera pregunta hace Robert Cabrera Vargas. ¿Ambos procedimientos están en los tupas de las instituciones? Ambos procedimientos o silencios, procedimientos, ¿no? Lo que dice, ¿no? Claro, con los silencios. Sí, o sea, va a depender mucho de la configuración misma ya del procedimiento. Son reglas que están definidas antes de iniciar el procedimiento. Yo sé que este procedimiento va a estar sujeto a silencio positivo o a silencio negativo. Eso me lo dice las reglas del TUPA. En el TUPA dice qué requisitos, quién va a resolver, cuánto plazo tiene, qué silencio aplica. Porque ya está definido, por ejemplo, este procedimiento, la norma me dice que es un procedimiento en el cual se va a tramitar una posible obligación de dar de la administración, pues definitivamente sé que la norma lo va a calificar, lo ha calificado como silencio negativo. Igual pasa en otras figuras como otorgamiento de licencias, en las cuales ya la regla general es el otorgamiento de silencios positivos. Ya muchas veces la norma sustantiva es la que define las reglas que va a trasladarse al TUPA, que va a ordenar todos los procedimientos dentro de la entidad, y te va a decir, eso es lo que va a pasar. Si no te responde dentro del plazo previsto, va a aplicar el negativo o va a aplicar el positivo. Ya son pautas que te da el mismo reglas del procedimiento, que las conoces, debes conocerlas antes de que des inicio el mismo procedimiento. Ya sabes cuánto tiempo va a demorar, 15 días, 30 días, 45 días, y ante el incumplimiento de la obligación de resolver, sabes qué figura de silencio se aplica en este caso. Listo, doctor. Esa sería la única pregunta que hubo. Lo demás son comentarios que le hicieron hacia usted Mm. y concordando con sus puntos de vista, proponiendo nuevos puntos de vista también ellos, por decir. Acá hay uno que dice que esta de los puntos de vista que está propuesto también se discute en otros países, como en Paraguay, y más que todo son puntos de vista y participaciones que han tenido los participantes al interior del chat. Sí, lo veo. Bueno, sin Sí, en más, verdad alguna gente no está de acuerdo con los silencios positivos o negativos, pero en realidad, sobre todo con el negativo muchas veces, pero en realidad es el mecanismo paliativo ya existente en la figura del derecho administrativo hace bastante tiempo, no solo a nivel Perú, sino a nivel de muchos países, eh, como una respuesta ante la inacción de la administración, ¿no? Y la administración de alguna manera se cautela
con la posibilidad del negativo en muchas oportunidades, como vemos en algunos supuestos, sobre todo que son riesgosos para ella, reconocer solamente con una figura ficta como el silencio positivo, supuestos que podrían poner en riesgo intereses públicos, ¿no? Que es lo que sustenta muchas veces la aplicación del silencio administrativo negativo. Pero son figuras no perfectas, no evidentemente tienen sus riesgos, tienen sus también limitaciones, pero que son los mecanismos usuales que tiene sobre todo para tratar la inactividad de la administración, ¿no? A diferencia de la inactividad del administrado que veíamos a través de la figura, por ejemplo, el abandono, ¿no? En este caso, el abandono, la falta de respuesta, la inactividad de la administración tiene que en este caso darse a través de la figura de los silencios. Ahí pregunta también Robert Cabrera, con eso vamos cerrando, nuestras formas de conclusión de los actos de administración interna. Ujú, En realidad, los actos de administración interna, Robert, ahí la figura en algunos casos replica el régimen de los actos administrativos, no en todo, evidentemente. O sea, aquí normalmente los actos de administración interna no nacen a pedido de parte, son normalmente actuaciones que buscan la organización de las entidades, que nacen de los propios órganos administrativos, a iniciativa de los órganos administrativos. No hay un reflejo en los administrados, en terceros. Entonces, en todo caso, quienes son los afectados, los involucrados en los actos de administración interna son el propio personal de la administración. Entonces, en esos casos, las figuras de desistimiento, de abandono, son poco, pero no son factibles en este caso. Lo usual tampoco es que haya una forma de conclusión específica. Podría haber, de acuerdo a cada régimen interno, a cada procedimiento interno, no es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento administrativo, son actuaciones internas de la administración que pueden tener regulación en normativa interna de la entidad, directivas, instructivos, algunos manuales que pueden tener algunas regulaciones de esta administración interna. Ahí tendrías que acudir a verificar qué forma tiene eh, de tramitarse esos actos de administración interna, qué plazos, qué tipo de respuestas o qué tipo de resultados, productos generan estos actos de administración interna. No, si todo un acto interno vulnera derechos fundamentales, estamos hablando de otra figura. O sea, acto administrativo que vulnera derechos fundamentales, tiene que recurrirse a las vías ya procedimentales constitucionales. O sea, si un acto vulnera derechos fundamentales no es factible de mantenerlo. O sea, no es una figura posible de sostener. O sea, si tú te consideras que hay un acto de administración interna que está vulnerando derechos fundamentales, no sé, un movimiento de personal, una designación en una comisión, un grupo de trabajo, o sea, que está afectando derechos fundamentales, tendrías que recurrir a los procesos constitucionales previstos para eso, normalmente el amparo. Pero esto es muy residual. El amparo ya ha dejado en claro que es una figura muy excepcional para los casos de actuación de la administración pública. La vía regular sería el contencioso administrativo, pero si está acreditado la gravedad de la afectación al derecho fundamental y que no puede haber otro mecanismo reparador, que es la vía idónea, pues tendrás que recurrir a un mecanismo de un proceso constitucional. En ese caso, no. Pero como te digo, en principio un acto de administración interna no debería vulnerar ningún derecho fundamental, ningún acto administrativo tampoco, ninguna actuación de la administración pública en general. Esa es más que una regla, es una disposición del ordenamiento jurídico en general. Los derechos fundamentales tienen protección constitucional. Casos específicos se aplica el silencio negativo. Bueno, ya lo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, para autorizar a una tragamonedas, para permitir, por ejemplo, la venta de armas, temas de medicamentos, alimentos, ¿no? Que tienen que ver con la salud pública, temas de seguridad ciudadana, temas vinculados al medio ambiente, permisos ambientales, exploración minera, son vinculados a temas que la administración los cobertura bajo el ámbito de una falta de respuesta genera silencio administrativo negativo. Bien, muy bien. Gracias Dayan, gracias Sigmund. sí, esas serían todas las preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, la participación activa que tuvieron durante la sesión de hoy. También a la par felicitarles por conectarse el día de hoy y también apreciando su aporte valioso de todos. También agradecerle a la vez la agradable presencia del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, el doctor Román Mesa, y espero que esta clase les haya permitido profundizar en el tema y que puedan reflexionar sobre cómo aplicarlo en los casos prácticos. Si tienen preguntas de cómo adquirir el diplomado, pueden enviarlos por los canales de comunicación del diario del abogado.
Agradecerle a usted también, especialmente doctor Roberto Vaca, por haberse tomado el tiempo de dictar la clase en estas horas de la noche. No hay problema. Muchas gracias y estamos viendo otra oportunidad. Saludos a todos. Hasta luego.